Perfecto. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de dos conceptos que están relacionados a inflación. Señoriaje, por un lado, y la hiperinflación, por otro. Recordemos que lo que vimos las clases pasadas nos dice que la inflación es principalmente un fenómeno monetario. Es consecuencia simplemente, no tan simplemente, pero porque costó darse cuenta en el fondo, de la acelerada emisión de dinero que hace el Banco Central. Y eso era algo que, sobre todo cuando los bancos centrales no eran autónomos, y por lo tanto era el Ejecutivo el que también controlaba la cantidad de dinero circulando en la economía, era muy fácil que los gobiernos con la presión de poder financiar determinados gastos sociales, echaran mano a la impresora de dinero, y con esos billetes pudiesen entonces pagar sueldos, contratar servicios, pagar jubilaciones, etcétera. Y al poco andar, entonces, esa economía empezaban a experimentar un fenómeno de inflación. Y de hecho, esa es la razón por la que una vez que recientemente, en realidad no hace más de 30, 40 años, los bancos centrales en el mundo empiezan a tener autonomía, independencia de las decisiones fiscales, es decir, quien hace la política fiscal es distinto de quien hace la política monetaria. Eso no quiere decir de que no tienen que trabajar de manera coordinada o de que no deban conversar. Lo único que dice es que cada uno tiene que tener objetivos de política pública muy bien definidos. En mi caso de la política fiscal, en materia de las cuentas ordenadas para llevar, para que el Estado tenga, sea solvente en el tiempo, haga lo que, bueno, la ciudadanía le ha mandatado hacer, las prioridades que coloca la ciudadanía, etcétera, pero en un contexto de estabilidad del producto. En cambio, el Banco Central busca que la inflación esté controlada. Y ya vimos que la inflación controlada significa una inflación baja, no cero, pero en rangos hasta el 4%, 5% razonables. Después de eso ya el costo en bienestar de las personas es bastante alto. Y no solamente de las personas, también de las empresas. Ahora, ¿qué es el señoriaje? Y el señoriaje es la ventaja, el beneficio que tiene quien es dueño de la impresora de dinero. Señoriaje, entonces, es el Banco Central, ¿no es cierto? Son los beneficios que obtendría el Banco Central o son los beneficios que obtendría la autoridad fiscal si en sus manos está la decisión de cuánto invertir, de cuánto, perdón, imprimir. Y esta ventaja, este beneficio por ser el monopolio de la fabricación de dinero, es lo que se conoce señoriaje, y la palabra viene de la época de la Edad Media. En la época de la Edad Media, cada señor feudal imprimía su propio dinero. Y por lo tanto, si necesitaba comprar o pagar algo y no tenía plata, él iba a su maquinita e imprimía y después iba y compraba lo que necesitaba. Y de ahí viene el nombre entonces del señor feudal, este concepto de señoriaje. Y es el ingreso que recibe el Estado, hablando ya en términos modernos, que recibe quien tiene el monopolio entonces la impresión o la fabricación de dinero, derivado entonces en esta posibilidad de aumentar la masa monetaria, de imprimir dinero para poder gastar en lo que necesite. ¿Y cómo se calcula o a qué está asociado el señoriaje? Está asociado a la diferencia entre el valor nominal y el valor metálico. Eso era cuando el valor del dinero era un valor intrínseco, era el valor del metal que contenía esa moneda. El señoriaje entonces es una ventaja, es la ventaja asociada a tener un monopolio, y esa ventaja permite, por ejemplo, financiar despeses gubernamentales. Entonces, el señoriaje está asociado a la creación primaria de dinero y no confundir señoriaje con inflación. Financiar el déficit mediante el aumento de la cantidad de dinero parece un método bastante cómodo, ¿no es cierto?
Sin embargo, ¿cuáles son los costos de tal acción? Se reparten en la población y porque vamos a ver, ya de hecho ya lo tenemos claro por la teoría cuantitativa del dinero, es que la consecuencia de eso es inflación. La inflación lo pagan los ciudadanos. Y acá noten que el dinero adicional que coloca el Banco Central en la economía tiene un efecto directo de aumentar los precios existentes, porque si hay mayor dinero en las manos, hay mayor demanda por bienes, ¿no es cierto? Acuérdense siempre de nuestra ecuación del consumo, que es función del ingreso disponible. Si hay más ingreso disponible, hay mayor consumo. No se gasta todo porque una parte se ahorra, pero aumenta el consumo y por lo tanto, para los mismos bienes hay una mayor demanda y eso tiende naturalmente a aumentar los precios. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando aumentan los precios, lo que sucede es que el poder adquisitivo real, la cantidad de bienes que puede comprar la población con sus ingresos originales, baja. Entonces, claro, el señor feudal, en el pasado, el Estado, si no hay separación entre quien hace política monetaria y quien hace política fiscal, imprime dinero para gastar él, pero al final la inflación afecta a todos y el resto son los que se ven afectados por un mayor bienestar, porque pueden, por los ingresos que tienen, comprar menos cosas que antes. ¿Mm? Ahora, Keynes decía el año 23 en su famoso libro que los gobiernos pueden vivir por mucho tiempo. Imponía, por ejemplo, a Alemania o Rusia, que eran gobiernos, se refería al Estado, gobiernos que podían sustentarse, a pesar de ser países muy deficitarios en algún momento, imprimiendo dinero. Y eso es un salvavidas momentáneo, porque lo que dice Keynes después dice que ese método está condenado a fracasar. O sea, uno no puede mantener la economía andando simplemente echándole más y más billetes. De hecho, si uno mira la curva de abajo, en el gráfico tenemos el crecimiento de la cantidad de dinero, el M punto partido por M, que hemos visto en la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero. En el eje Y tenemos el señoriaje. Entonces tenemos que, a medida que va aumentando la tasa de crecimiento del dinero, el señoriaje aumenta, pero a partir de cierto punto, el señoriaje empieza a caer. Y de hecho, en algún momento se está imprimiendo tanto dinero que incluso la ventaja que estaba obteniendo el dueño de la impresora, el Estado, el Ejecutivo, empieza a descender e incluso puede anularse. Un crecimiento ya excesivo de la tasa de dinero. Profe, Diga. en 2 slides antes, en el tercer párrafo, Perdón, me fui para atrás. dice que el señoriaje no es inflacionario. Sí. Pero como entendí que era al revés. Sí, no, produce el señoriaje, señoriaje no lo confunda con inflación, están relacionados. Están relacionados porque tienen que ver con la impresión de dinero. La impresión de dinero tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que quien imprime dinero tiene dinero para gastar. Imagínate que un Estado que no salió a endeudarse y no subió los impuestos, simplemente imprimió más dinero y con eso gastó. Esa ventaja es esa cantidad de bienes que compró con esa impresión de dinero, es su señoriaje. Okay, y eso genera inflación. La impresión de dinero genera inflación. Es el lado negativo de la impresión de dinero. Ya, gracias. Súper. Entonces, hay otro concepto. Está la creación de dinero, el M punto partido por M que vemos en la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero. Está el señoriaje, que es el beneficio que recibe quien imprime dinero. Y está el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es la pérdida que sufren todos los demás miembros de la sociedad
que se ven enfrentados a bienes cuyo precio aumentó y por lo tanto tienen una pérdida de bienestar porque ahora acceden a menos bienes que antes. Impuesto inflacionario y señoriaje están muy relacionados, vamos a ver las ecuaciones pronto, pero no son lo mismo. Solo si la tasa de crecimiento, bueno, el otro punto, si la tasa de crecimiento de la economía es cero, es decir, una economía no está creciendo, ahí señoriaje e impuesto a inflación coinciden, eso lo vamos a ver en un segundo, pero lo importante aquí es como asentar los conceptos. Si la tasa de crecimiento de la economía es cero, entonces tenemos, ¿cuál es la ecuación cuantitativa del dinero? Tenemos m punto partido por m igual a P punto partido, no, vamos a dejar P punto partido por P, que la inflación es igual a M punto partido por M menos la tasa de crecimiento de la economía, si la tasa de crecimiento de la economía es cero, entonces la inflación va a ser la tasa de crecimiento del dinero. Si los saldos monetarios reales, el M partido por P, permanece sin cambio en el tiempo, el ingreso por impuesto inflacionario es igual al señoriaje. Ya que todo incremento en la oferta monetaria podría traducirse en un incremento posterior en el nivel de precio, es decir, en inflación. El supuesto de igualdad entre señoriaje e impuesto inflacionario, entonces es válido en una economía estática, es decir, donde el producto real no está creciendo y la velocidad del dinero permanece también sin cambio. Ahora, esto no es sostenible en una economía en desarrollo. Un país que no crece es un país que está detenido, ¿no es cierto? No está aumentando la cantidad de bienes que produce y por lo tanto que se distribuyen en la ciudadanía. Un incremento en la oferta monetaria puede ser para satisfacer una mayor demanda de saldos monetarios reales, por supuesto, pero solo en la medida que una economía esté creciendo, y por eso es que un gobierno debe imprimir dinero y aumentar la cantidad de dinero circulando en la economía en la medida que esa economía esté creciendo. Las ecuaciones son las siguientes. Señoriaje es delta M partido por P. ¿Qué es delta M? Lo que imprime, ¿no es cierto? Hay M sub 0 dinero en la economía, en este caso el dueño de la impresora imprime un delta M y con eso compra, paga, etcétera, y ese dinero llega a la economía. Entonces, señoriaje es delta M partido por P. El impuesto inflacionario, por otro lado, es la tasa de inflación por los saldos reales. Es el pi por m. Acuérdense que pi es inflación. Y por lo tanto es pi por m, que es la masa monetaria nominal, partido por p, que es el nivel de precio. Y el señoriaje, entonces, si lo descomponemos, es delta m partido por p. Nos vamos a la ecuación del mercado del dinero, donde delta M partido por P tiene que ser igual a la función demanda por dinero, y por eso está un L delta P más P delta L partido por P. Y ordenando términos, tenemos que delta P partido por P es la tasa de inflación. Afuera dejamos L partido por P. Nos recordamos el concepto de elasticidad. Y reconocemos acá delta I partido por I, que es la tasa de crecimiento de la economía. El primer término es el impuesto a inflación, el pi por m, y por lo tanto el señoriaje es el impuesto a inflación más el crecimiento de la economía por m minúscula el m real, es decir, m partido por p, por la elasticidad de la demanda por dinero respecto al ingreso. Entonces, estas son las tres ecuaciones en la auxiliar, y yo también les voy a subir algún ejercicio donde puedan entonces ir derivando para una cierta demanda por dinero, por ejemplo, cuál es el máximo señoriaje que podría ganar entonces esta autoridad monetaria. Podríamos ver qué pasa con la recaudación si nos vamos a una tasa de crecimiento del dinero más alta o ejercicio por ese estilo.
Pero estos son los tres conceptos básicos. El señoriaje es el beneficio que obtiene quien emite el dinero por el hecho de poder comprar bienes y servicios. Y lo está haciendo a los precios originales, ¿no es cierto? Una vez que compró esos bienes, pagó los sueldos, las jubilaciones, lo que haya sido, financiar gastos, obviamente los precios de la economía subieron y son todos los demás los que absorben ese costo. Y ese costo es pi por m. Y el señoriaje es el impuesto de inflación si la economía no está creciendo, y si la economía está creciendo hay que corregir el impuesto de inflación por este término que está al lado derecho. La pregunta que se hicieron economistas durante un tiempo fue si la inflación es un impuesto. Así como hablamos del impuesto de inflación, también podemos pensar que la inflación es en sí mismo un impuesto. ¿Por qué nosotros decimos el impuesto inflación cuando hablamos del señoriaje? Hablamos de que un impuesto de inflación porque lo que está haciendo acá la autoridad es que se financia, su forma de financiar un cierto déficit imprimiendo dinero es equivalente, tiene su implicancia directa en que la gente es más pobre. ¿Por qué? Porque puede acceder a menos bienes y servicios. Entonces, obviamente la impresión de dinero está generando, es equivalente a que uno siempre podría encontrar una tasa de impuesto que le quita a la gente parte de su ingreso y llegamos a un resultado equivalente. Profe, o sea, imprimir dinero empobrece a la economía. Exacto. Ahora, imprimir dinero en la medida de que esa tasa de impresión, ese delta M partido por M, esté por sobre la tasa de crecimiento de la economía. Si la economía está creciendo, tú necesitas imprimir dinero. Si la economía está creciendo, acuérdate por la teoría cuantitativa del dinero, si la economía está creciendo, tú necesitas que también aumente la masa monetaria, porque si hay mayor ingreso, la gente tiene mayor ingreso disponible, entonces va a querer consumir más. Pero si tú imprimes dinero a una tasa que es mayor a la tasa de crecimiento de la economía, vas a generar inflación. Ahora, y eso, caso particular, si la economía no crece, toda impresión equivale a inflación. Diga. Y eso es lo que está sucediendo con Argentina. Tal cual. El gobierno está imprimiendo dinero, pero no necesariamente porque creció la economía. No. Ahora vamos a ver casos de hiperinflación. Okay. Y vamos a ver varios casos que han ocurrido en el mundo, y si alguno tiene interés después puede averiguar e investigar lo que pasó en cada caso. Pero efectivamente, llega un momento en que los estados en general se financian con los impuestos. Si una economía no está creciendo, hay gente que no tiene trabajo y por lo tanto se recauda menos por impuesto a la renta, las empresas están vendiendo menos, por lo tanto se recauda menos por impuesto a la utilidad de la empresa, la gente consume menos, por lo tanto se recauda menos por impuesto al valor agregado, y por lo tanto el Estado tiene menos plata para poder financiar su gasto. Chile, este año, por ejemplo, recauda un 15% menos, al tiro. Entonces tenemos que, y por eso que salimos a endeudarnos, para financiar el gasto que tenemos ahora, a pesar de que tenemos ingresos significativamente menores que antes. Países que no tienen la opción de irse a endeudar afuera porque no le van a prestar, porque tienen una historia de que son malos pagadores, por ejemplo, a veces se ponen a imprimir de manera desmedida y terminan al poco tiempo con economías con inflaciones súper altas. Entonces, ¿es la inflación un impuesto? Si es así, ¿cuál sería la política monetaria óptima que maximice el bienestar? Y si se viera la inflación desde este punto de vista, no iría así, cero. Obviamente nadie quiere tener impuestos, salvo que uno lo haga para financiar un bien público. En ese caso, los beneficios son mayores que los costos. Y esto es lo que se conoce como la regla de Friedman, que dice que de hecho, en el óptimo, la tasa de interés nominal debería ser cero y por lo tanto la inflación debería ser negativa. Pero eso es un resultado teórico, la verdad es que esto no es una recomendación de política pública. Laffer
y Bailey crearon la famosa curva del Laffer que se usa para impuestos. Si uno sube demasiado la tasa de impuestos, llega un momento en que empieza a recaudar menos, que es un hecho como bastante empírico. Ustedes pueden escucharlo, por ejemplo, cuando la gente dice, pero pónganle más impuestos al alcohol, pónganle más impuestos al cigarrillo, y salen algunos que dicen no, porque estamos muy cerca del punto máximo en la curva del Laffer. Si nosotros le subimos los impuestos, que ya son de un 60% a un 80%, entonces se va a recaudar mucho menos, porque para ese nivel de impuestos ya van a empezar los clandestinos, el contrabando, etcétera, por ejemplo. Laffer, en honor a Arthur Laffer y Martin Bailey, hicieron y postularon esta curva, que aplica para todos los impuestos. En particular también lo hicieron en este caso para la inflación y el señoriaje, el equivalente, lo mismo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? En vez de colocar la tasa de crecimiento del dinero, uno coloca la inflación. Uno sabe que si la economía no está creciendo, va a hacer lo mismo. La forma cóncava de la función se atribuye a que después de cierto nivel de inflación, los agentes económicos, personas, empresas, comienzan a transformar los activos monetarios reales en activos menos líquidos. Si uno sabe, y eso yo creo que ustedes se lo imaginan fácilmente, que los pesos que yo tengo, mis 100.000 pesos que yo tengo hoy y que me alcanza para comprar ciertas cosas en un mundo, en una economía que la inflación está alta, esos 100.000 pesos en una semana más o en un mes más va a comprar mucho menos. Entonces, ¿qué hace la gente? Arranca de los pesos. Toma los pesos y compra dólares, compra bonos, compra oro, algo cuyo precio no vaya a bajar, que su rendimiento, el equivalente en bienes y servicios, no vaya a disminuir. Y de hecho, yo no sé si alguno de ustedes viajó o a Argentina, por ejemplo, el año pasado, antes del COVID, o a Brasil, en la época en que fueron las elecciones presidenciales y ganó Bolsonaro. De partida, en los locales, la economía se empieza a dolarizar, no porque lo diga la autoridad, sino que porque la gente deja de manejar pesos o reales, etcétera, y prefiere manejar dólares, porque el valor del dólar es mucho más estable. Y por lo tanto, de hecho, en los restaurantes, si uno pagaba en pesos argentinos, era un valor, y si uno pagaba en dólares, salía más conveniente, porque la gente prefería que le pagaran en dólares a que le pagaran en pesos. Entonces, cuando empieza a pasar eso y la gente empieza a deshacerse de los pesos y empieza a comprar otro tipo de bienes, lo que se imagina usted al tiro en la curva ISLM es que es una contracción de la LM, ¿no es cierto? Hay menos pesos dando vuelta en la economía. Y cuando se contrae la LM, eso nos mueve hacia un nivel de ingreso, un nivel de PIB menor que antes. Y al haber un menor PIB, obviamente disminuye también los recursos que tiene el Estado y que consigue a través de los impuestos, etc. Cuando la base gravable, es decir, cuando sobre lo que se cobran impuestos, se reduce de una manera más que proporcional al aumento de la tasa de inflación, entonces el señoriaje empieza a bajar, y eso es lo que pasa a la derecha del óptimo de la curva de Laffer-Bailey. La estimación de la curva anterior, obviamente hay que hacerlo de país en país y depende de cuál es el comportamiento de la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Y eso en función de la tasa de inflación de la economía, y la tasa de inflación está, ya sabemos, relacionada con la estructura de la demanda de dinero, saldos monetarios reales, en el fondo de la demanda por dinero que tenemos los agentes de la economía, qué tan propensos somos a ahorrar o no, etc. Ahora, ¿qué es la hiperinflación? La hiperinflación es una inflación desbordada. Cuando la emisión de dinero es muy alta, obviamente se puede provocar periodos de hiperinflación. Que además, lo que pasa en periodos inflacionarios, sobre todo en hiperinflación, es que la gente asume, y que es un buen supuesto, de que los precios van a seguir subiendo, y capaz que se sigan acelerando incluso. Si antes los precios se duplicaban una vez al año, ahora se pueden duplicar cada 9 meses, cada 6 meses, etc. Y además de tratar de salir de los pesos y meter sus ingresos en algún activo de valor más estable, reduce su demanda por gastar. ¿Por qué? Porque anticipa que el futuro se ve difícil, y por lo tanto guarda
ingresos para el futuro. Acuérdense siempre entonces, señorías, que el delta M partido por P, y si multiplicamos y dividimos por M, también lo podemos escribir como la velocidad la tasa de crecimiento de la masa monetaria, el delta M partido por M, por la demanda por dinero. Ahora, ¿qué es hiperinflación? Seguimos la definición de Philip Kagan, que es la que se usa en todo el mundo, y hablamos de hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual. Es decir, aproximadamente cada 2 meses se duplican los precios en la economía. ¿Qué pasa en una economía con hiperinflación? Las tiendas empiezan a cambiar varias veces por día los precios de sus productos, hasta llega un momento en que los precios ni siquiera los anotan, hay que ir a preguntar en la caja. La gente empieza a gastar en bienes durables, porque en el fondo ahí almacena valor, para tratar de que no pierdan su poder adquisitivo. También empieza a usar, que ya lo hemos conversado, para transar otro tipo de moneda, y es lo que pasa, por ejemplo, lo que estaba, por ejemplo, se veía en Argentina cuando le contaba lo de los restaurantes, y es una dolarización espontánea. El dinero pierde su función como depósito de valor y en alguna ocasión incluso deja de servir como unidad de cuenta y medio de pago. En el mundo ha habido cerca de 60 incidentes documentados de hiperinflación. Uno de los casos más recordados, emblemáticos, es lo que vivió Alemania en la década del 20, que esto, se imaginarán, es a continuación de la Primera Guerra Mundial. Y la tasa de cambio, el tipo de cambio, llegó a ser de 2 billones de marcos alemanes por cada dólar estadounidense. Sin embargo, el periodo de hiperinflación más agudo fue el año 46, también la posguerra, pero en Hungría, donde la inflación llegó a 41,9 trillones %. Es decir, los precios en promedio se estaban duplicando cada 15 horas. Otro caso emblemático es Zimbabue. ¿Por qué hay economías que pueden llegar a ese nivel de inflación? Primero porque se pasaron claramente al lado derecho de la curva de Laffer. El caso de los gobiernos que se ven obligados a gastar mucho y no tienen de dónde levantar recursos, es lo que pasó en estos países en guerra, y caen en la tentación entonces de imprimir dinero. Las altas tasas de inflación hacen que la población también reduzca la cantidad de dinero, ya lo habíamos conversado. Eso produce una contracción de la LM, eso significa un menor ingreso, significa, bueno, todo lo que implica eso, menor recaudación fiscal, etc. Y esta espiral se refuerza a sí misma. Entonces aumentan los precios, etc., porque obviamente estas tres cosas van de la mano. El gobierno recauda menos, entonces necesita financiar un hoyo más grande, imprime más dinero. Esto es lo que pasó en Zimbabue. Esto es más o menos reciente. Uno de los últimos, más recientes casos de hiperinflación en el mundo. Y si se dan cuenta y miran la gráfica, Zimbabue había sido un país sumamente estable en general, en términos de la inflación, ¿no es cierto? Había habido más o menos el 83, 84, una inflación, un pico de inflación más alta que lo histórico, pero en general, que puede ser un país de inflación alta, porque está en torno al 10, por el problema de escala, se ve como bastante cercano al 0, pero si se fijan bien es como en realidad en torno a un 10, pero en el 2003 empezó a subir la inflación, se nota claramente ahí que las autoridades lograron controlarlo y bajó al tiro la inflación, pero después volvió a subir la inflación, trataron de controlarla, algo se logró por algunos meses, y después fue un aumento muy repentino de los precios. Entre marzo y julio, entre marzo de un año y julio del año siguiente, la inflación pasó de un 50% al 2.600%. Ya el 50% habíamos hablado que es cuando empieza la economía a considerarse en hiperinflación. Este era el billete en Zimbabue. Cuando los precios suben y suben y suben, obviamente ya no
lo que nos pasa en Chile ahora, la moneda de 1 peso, la moneda de 5 pesos se sacó de circulación porque no se compraba nada con eso. Y empiezan a aumentar, obviamente, se empieza a crear dinero de mayor tamaño, ¿no es cierto? Un billete de 20.000 pesos en los años 80 habría sido impensable, porque nada costaba tan caro como para andar con un billete de 20.000 pesos. Pero en Zimbabue llegaron a imprimir un billete que equivalía a 100 trillones de dólares zimbabuenses. Una locura. Estos son, diga. ¿Cómo se logró controlar eso en Zimbabue? Eso lo quiero conversar en las próximas clases cuando volvamos a meter al modelo ISLM precios, porque ahí podemos hablar cuáles son las combinaciones de política fiscal y monetaria que permiten controlar la inflación. Okay. Pero lo que sí te puedo adelantar es que controlar la inflación es doloroso. Y por lo tanto va a requerir un cierto freno a la economía, incluso una recesión. La pregunta que después se hacen los economistas, los que estudian estos temas, es si ese frenazo se puede hacer de manera lenta o es mejor aguantarse la ducha fría una vez y de ahí recuperar la economía y seguir, que es mejor como recomendación. Entonces son preguntas abiertas y las vamos a ir respondiendo más adelante en el curso. Estos son ejemplos de hiperinflación y fíjense la tasa de inflación, la variación de precios, el PI, el P punto partido por P, y la tasa de crecimiento del dinero. Acá se usa en esta tabla M2. Acuérdense que la definición de M2 es M1 más otro tipo de activos que son altamente líquidos pero no perfectamente líquidos. Y acá vamos viendo la teoría cuantitativa del dinero, que para ser tan sencilla es bastante poderosa y potente en sus conclusiones, en sus predicciones. Israel entre el año 83 y 85 tenía una tasa de inflación de 275% y la tasa de crecimiento del dinero por ahí. Polonia, entre el 89 y el 90, 400% de inflación. Brasil, 87-94, 1.323% de inflación. Argentina, 1988-1990, 1.912% de inflación. Perú, 88-90, 3.800. Diga, Pablo. Sí, profe, ¿y Chile actualmente ha aumentado su masa monetaria o la disminuyó debido a la contingencia? Podemos ir a meternos a la página del Banco Central y revisar, lo hacemos. Dame un segundito, terminar este capítulo y podemos ir a ver lo bueno que tenemos ahora estadística en línea y uno puede ir a meterse al Banco Central y revisar en el capítulo de la base de datos estadísticos agregados monetarios. Bueno, en Perú llegaron a 4.000. Nicaragua, entre el 87 y el 91, más de 5.000% de inflación. Y Bolivia, 84-85, 6.500% de inflación. Bien está en el orden de magnitud de la tasa de crecimiento del dinero, es decir, los precios subieron en esa economía tanto como subió la cantidad de dinero circulando, es decir, tanto como los gobiernos imprimieron dinero para financiarse. Ahora, modelos básicos de hiperinflación. No hay modelo trivial de hiperinflación. Son todos complejos. Un modelo sencillo, manejable, de hiperinflación cuesta encontrar. ¿Por qué? Porque la hiperinflación y la inflación depende mucho de las expectativas. Y modelar expectativas es complejo. No sé si ustedes han visto procesos estocásticos, pero por ejemplo, hay procesos que son ruidos blancos, en que en el fondo mi mejor proyección para mañana es un número aleatorio, pero hay otros que pueden ser que mi mejor predicción para un valor de mañana sea el precio de hoy. Para algunos, para el dólar, por ejemplo, uno podría pensar, sí, el mejor valor, proyección del valor del dólar de mañana es el valor del dólar hoy. Pero para otras variables puede que uno necesite más datos.
Por ejemplo, cuando hablamos de lluvia, hasta hace un tiempo, hasta antes del calentamiento global, se usaban 50 años de pluviometría y se sacaba un promedio. Eso era, necesitaba 50 años de datos, 50 observaciones para sacar un promedio y esa era mi mejor proyección. Hay otros que son similares, pero por ejemplo le ponen mucho más peso a los eventos más recientes, etc. Diferentes tipos de procesos de datos. Y meter eso en una ecuación, en un modelo, obviamente es complejo. Todo depende de cuál es el proceso mediante el cual las personas conformen estas proyecciones. Esto es más bien referencial. Se toma la demanda por dinero y se agrega entonces en la tasa de interés real, se pone la tasa de interés nominal, está la inflación esperada y acá donde viene qué forma funcional le coloco entonces a la formación de expectativas. ¿Qué sucede con un aumento de la inflación esperada? En el largo plazo hay una condición que se llama expectativa racional en que la gente en promedio no se equivoca. Entonces, bueno, en el largo plazo la inflación que se espera va a ser la efectiva en promedio, pero en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Las expectativas también se modifican no solamente por los datos. Yo puedo tener datos históricos y sin embargo yo puedo decidir cambiar completamente mi expectativa de inflación porque hay una noticia. Por ejemplo, si el gobierno decide dolarizar la economía, yo con eso, yo ya no espero inflaciones del 200%, 300%, 1000%. Yo espero que la inflación sea la inflación de Estados Unidos, porque yo ya no tengo peso, yo ya me manejo con dólares. Entonces, la función de expectativas es compleja. Y a diferencia de lo que pasa en la física, acá pueden las palabras, las acciones pueden gatillar cambios de comportamiento. Bien, déjenme ir a la parte, a la página del Banco Central, para que veamos cómo están los agregados monetarios. Voy al tiro, denme un segundo. Y vamos entonces a la base de datos. Agregados monetarios. Estadísticas monetarias y financieras, acá están los agregados monetarios. Y acá tenemos todas las definiciones hasta el M7, el circulante, M1 pongamos, circulante, se marcó, M1 y M2. Y del 2000 mensual, grafiquemos, de los últimos 10 años. Se ve una subida, ¿no es cierto? Acá se estabilizó y acá bajó y la línea verde es M2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, depende de qué agregado monetario estemos mirando. Podemos ver también las variaciones. La variación con el mismo periodo del año anterior para ver una variación anual. Y graficamos. Y podemos ver que está aumentando. Esto en octubre de 2020 en relación a el mismo octubre del año 2019. Circulante un 748. Ahora, ¿qué pasó acá?
aumentar miles de millones de pesos. ¿Qué pasa con respecto al periodo anterior? Con respecto al mes anterior. La cifra es mensual. Es mucho más ruidoso, ¿cierto? Ahí sube y baja. Circulante, M1, M2. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Gracias, profe. Bien.